Ya, y acá vamos a poner la elasticidad promedio precio de la demanda, la que hemos calculado. Los puntos igual, ¿no? Del un lado, del otro lado, solo ponemos los valores. Entonces, en el primero que calculamos ya está la elasticidad promedio, que viene desde aquí. De AB o de BA, 0.16. La siguiente de B a C o de C a B, 0.34. La siguiente de C a D. De C a D. O de D a C, 0.72. La siguiente de D a E, 0.77. O de E a D. Y la última que iba de E a F o de F a E. 0.68. Ya, primero nosotros aquí establecemos, ¿no? Es promedio, ¿no? Es como nosotros podemos, nos saldría igual si sumamos 0.30, a ver, 0.30 más 0.44 y dividimos para 2. No, 0.30, 0.30 más 0.44 dividido para 2. Ya. Entonces, primero, ¿qué establecemos nosotros al hacer este análisis de aquí? ¿Sí? Primero, la corrección del mercado. Digo, debería, como tienen los mismos precios y las mismas cantidades A y B, entonces aquí salen en cambio diferentes las elasticidades. Ya. ¿Qué tipo de elasticidades tenemos aquí? ¿Qué tipo de elasticidades? A ver, Micaela. Sí, Lisa, ¿me podría repetir otra vez, por favor? ¿Qué tipo de elasticidad sacamos aquí? De la demanda. Elasticidad de la demanda, ¿qué tipo de elasticidades? ¿Qué tipo de elasticidades? ¿Elástica o inelástica? Todas son inelásticas, Inge, porque son menor a 1. Todas, todas, todas. Sí, es un mercado que de un punto determinado a otro punto, la elasticidad vemos que tiene un valor, incluso la promedio, ¿no? 0.30, 0.20. La promedio, que es casi la mitad de sumar estas dos y dividir para 2, porque no sale exacto, pero es aproximado que queda. Veamos nosotros que, por ejemplo, de A a B y de B a A, ¿sí? En lo que es la elasticidad, solo es la expansión de la misma.
¿sí? Se expande o va restringiéndose la demanda. Eso pasa en los mercados. Entonces aquí vemos que se supone que este mercado, todos estos mercados son inelásticos. Es decir, que se va contrayendo, va disminuyendo la elasticidad. En unos, en un mayor grado, en otros un menor grado. 0,16, 0,34, 0,72, 0,77, 0,68. ¿Sí? Entonces aquí en cambio es más alta, en este punto es más alto que 0,77 y acá está 0,68. Aquí ya está corregido el mercado. ¿Sí? La distorsión que existe aquí, en lo que hemos sacado, vean, de 0,3 el otro tiene hicimos de A a B y de B a regresamos 0,13 a 0,20. 0,30, 0,44, 0,59, 0,85. A lo que hacemos nosotros. Lo contrario, vemos aquí que la elasticidad precio de la demanda es mucho mayor que el inicial. ¿Sí? Entonces, por eso es la parte aquí que a través de esta elasticidad promedio de la demanda se corrige estas distorsiones que hay en el mercado. Entonces, esta elasticidad, precio de la demanda, ¿sí? Que en este caso son inelásticas todas ellas. ¿Debido a qué puede ser? ¿Debido a qué? Entonces ahí toman ustedes, esto hay que analizar. Esto hay que analizar, porque no es que simplemente al hacer la expansión si existe expansión o disminución de la demanda en un mercado, ¿sí? No es simplemente para saber, sino para tomar la decisión respectiva. Si es que la empresa sí va a continuar en ese mercado o va a buscar otros mercados. Entonces, los datos que nosotros sacamos, que no son más de que la aplicación muchas veces de fórmulas sencillas, de fórmulas simples que estamos haciendo, no queda únicamente en eso, sino en esta parte de los análisis que estamos haciendo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos nuestra empresa y vamos a los mercados? Sí, y en estos mercados nosotros podemos medir la elasticidad, precio de la demanda en función del precio. Y vemos que es inelástica. En otras vemos que es elástica. Qué bueno, ¿no? Porque ahí se expande más. En ese mercado sigue habiendo más y más demanda. En este caso, ¿debido a qué sería que la elasticidad? En todos los casos que hemos analizado y hemos sacado la promedio, la elasticidad promedio, precio de la demanda, ¿por qué sigue siendo inelástica? ¿Por qué será? A ver, Jackie Andrade. Dígame, Inge. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué las elasticidades que hemos calculado, sí? Y también hemos establecido la elasticidad promedio, precio de demanda, ¿por qué siguen siendo inelásticas? ¿Por qué motivo? Porque no hay suficiente demanda. No, no, es que eso no. A ver, ¿por qué será? Tiene que ver usted todos los datos referentes. Es que no me pregunten a mí. No me pregunten a mí. ¿Sí? Yo les hago la pregunta, entonces contesten, no me contesten con otra pregunta. Nosotros tenemos desde la parte esta, ¿no? Desde la parte que tenemos la información. ¿Cuál era la información? Aquí Porque tenemos. los precios siguen subiendo. No es que es la ley de la demanda es así. La ley de la demanda está dado así. ¿Dónde estaba? Ya se me perdió.
¿Cuáles eran los datos estos que teníamos? Nosotros estos, ¿no? Esto tenemos nosotros. Es que estamos hablando de la demanda en relación al precio. Y se supone que tiene que cumplirse la ley de la demanda. Si no estaríamos, como vimos nosotros en un caso que estaba tan distorsionado el mercado, que el último ejercicio que hicimos con referencia, que hicimos el equilibrio del mercado entre la oferta y la demanda, ¿se acuerdan que salieron solo para el lado derecho las dos curvas? Era porque la oferta también tenía esa característica como de demanda. Pero no se cumplía la ley de la demanda, pues. Aquí tenemos nosotros. Estamos nosotros el precio y tenemos la demanda. ¿Sí? Entonces, cuando los precios suben, la demanda baja. Cuando los precios bajan, la demanda sube. No podemos poner de otra manera. Así es la ley de la demanda. Está establecido. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón para que la elasticidad promedio de la demanda o todas las elasticidades que hemos calculado sean inelásticas? Es decir, que tengan una contracción, vayan contrayéndose, contracción, poco a poco el mercado. Se contraiga poco a poco el mercado. En unos casos más, en otros casos menos, ¿no? 0,77, aquí es menos, acá 0,72, acá 0,68. Entonces tenemos una elasticidad que es menor a 1. Menor a 1. Entonces, ¿cuál puede ser la causa? La ley está dada, la ley de la demanda. Entonces, fíjense en todo esto, ¿no? Y aquí ya prácticamente como está ya corregido estas distorsiones que tenemos acá, entonces manejamos, pero igual no salió inelástica. ¿Ya? ¿Debido a qué? ¿O cuál sería el motivo? Esa es la pregunta ya aquí. Vean, No sé. observen. Observen ustedes, observen. Observen nomás, no hay problema en eso. Todo esto tenemos, esto ya hicimos nosotros al comienzo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tanto del un punto al otro. Y luego regresamos nosotros. Igual hicimos lo contrario, ¿no? De A a B, luego hicimos de B a A. Entonces aquí ya vemos estas distorsiones que se presentaron. Entonces por eso, para ello, se aplica la fórmula de la elasticidad promedio del precio de la demanda. Pero sigue siendo las elasticidades inelásticas. ¿Cuál sería el motivo? Del ejercicio que tenemos. Nosotros no podemos generalizar de todos, porque depende, aquí tenemos un determinado producto del ejercicio que estamos haciendo. Esa es la pregunta. Se cumple, aquí vemos nosotros en los datos, se cumple la ley de la demanda. Entonces, ¿cuál sería el motivo para que tengamos esta elasticidad inelástica? A ver, algún compañero, a ver, José. Creo que es Inge porque sufren un cambio en el precio. Sería. No, aquí estamos igual, aquí estamos con esto. Sí. Lo que hemos hecho de A a B, que nos da igual de B a A.
tenemos 0,16. ¿Sí? Siguen siendo inelásticas todas estas. ¿Cuál sería el motivo? Viendo esto, viendo toda esta información de aquí, viendo los datos. De lo que hemos ido calculando, nosotros. ¿Sí? Hemos calculado tanto nosotros aplicando la fórmula anterior de AB o de BA. Y luego acá calculamos con la elasticidad promedio. Estamos viendo que nos ha salido igual, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos, José? Entonces, ¿cómo les digo esto? A veces hasta medio está ahí ya tedioso, medio ya, hasta medio molestoso. Sacar lo mismo, sacando lo mismo. Es la parte mecánica, ¿no? Que se establece. Pero ya vamos acá. Ya vamos acá. Si nosotros aplicamos, tenemos nuestro negocio, ¿sí? Tenemos un determinado producto, tenemos varios productos. De un determinado producto vemos nosotros esta parte, pues, de las elasticidades. Podemos calcular nosotros el equilibrio del mercado. Para eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Para ello necesitamos esta información, ¿no? Necesitamos esa información que puede estar dada. La información, incluso ahí es lo que viene en la recopilación de la información, lo que se estudia en estadística, ¿no? Se recopila la información, ¿verdad? Nosotros podemos proyectar demandas, proyectar ofertas con datos históricos de determinados bienes, de determinados productos o servicios. Sí, entonces tenemos aquí algunas entidades que se encargan también de esto de recopilar toda información estadística de todas las actividades de un país. Porque que en este caso es del INEC. Nosotros podemos ahí calcular la demanda, por ejemplo, la demanda de un producto un producto muy conocido, por ejemplo, del plátano, podemos calcular nosotros, con datos históricos, oferta, demanda. De azúcar, de arroz, podemos calcular eso, con datos históricos. ¿Sí? Y podemos nosotros, están también las variaciones de los precios, ¿no? Las variaciones de los precios. Lo que sucede es que nosotros no podemos dispararnos en los precios, también está porque es una inflación baja también que tenemos nosotros en nuestro país por el sistema monetario que estamos manejando. Que eso ya veremos nosotros en la parte, esperamos terminar esto rápido para ver, ya entrar a la macroeconomía, ver esos indicadores macroeconómicos. Muchos encuentran con datos históricos de las cámaras de comercio, también hacen las estadísticas respectivas y todo eso. ¿Sí? Entonces, las técnicas que se aplican, estos son técnicas nosotros. Aparentemente vemos nosotros datos y decimos, ya, pues, ¿qué hacemos con eso? Y hay la otra parte, que al aplicar las técnicas, ¿sí? Al aplicar, se toma la decisión respectiva. ¿Sí? Que es una de las partes más complejas en las empresas. Entonces, analiza una determinada o un determinado número de alternativas y de las cuales se escoge la mejor para tomar la decisión. Entonces, a veces se toma decisiones
decisiones al azar, decisiones así rápidas que perjudican, Si no, no hubiesen esos grandes problemas, porque simplemente hay muchas entidades, muchas empresas que no toman la decisión acertada, no toman. Esto es para no solo en el ámbito empresarial, sino en cualquier circunstancia que nos encontremos. Tenemos que analizar un sinnúmero de alternativas. Entonces, de esas alternativas, hacemos la comparación. ¿Qué beneficio nos dan? ¿Cuál es la que nos da más beneficios? ¿Cuál es la que nos da menos beneficios? Para tomar la alternativa respectiva. Entonces, en el caso de las empresas, de estas decisiones está en el beneficio-costo que tenga esa decisión al escoger una de las alternativas. Entonces, aquí hemos sacado nosotros esto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa aquí que tenemos? Como vemos, nosotros tenemos elasticidades que son inelásticas, es decir, menores que 1. Entonces, se había establecido que ahí, en la parte ya real de lo que es el mercado se va contrayendo poco a poco. Motivos, un sinnúmero, pero nosotros con esta información que tenemos, ¿cuál sería uno de los motivos? Esa es la pregunta. A ver, alguien que conteste, por favor, alguien. Ya. Entonces, para que ustedes vean, ¿qué se fijan aquí? ¿Qué están viendo aquí? Sí, vemos nosotros que los precios son altos. Sí, y vemos acá que nosotros las demandas son pequeñas. Se cumple la ley de la demanda, se cumple. Pero vemos nosotros que por el precio que es alto en cualquiera de los puntos que tenemos. ¿Sí? Vemos que la demanda no es que baja, sino que la demanda es pequeña. Entonces estamos nosotros introduciendo, si es que es el caso, ¿no? Porque estamos solo nosotros haciendo en forma relativa, como decir, estamos especulando. En este mercado, en el mercado A, supongo, ¿sí? El precio que yo tengo es de 200. Introduzco un producto, un artículo, 200 es el precio. ¿Sí? Y hay una demanda de 160. Entonces, a mi parecer, eso ya hace el análisis la empresa, a mi parecer, están demandando poco. Con los datos que yo tengo. Entonces, aquí los precios son altos, ¿sí? En cambio, las demandas son pequeñas. Son pequeñas las demandas. Vean, a un precio de 300, 150. Claro, por la ley de la demanda, ¿no? Sí, incluso ven ustedes, ¿no es cierto? $200, digamos, acá van a demandar 160 unidades. Ese es el motivo, que aquí tenemos precios elevados. En cada uno de los puntos que tenemos, precios elevados. Entonces, al calcular esta elasticidad inelástica, nos va a salir inelástica. Una de las causas es que en ese mercado o en estos mercados, los precios que estamos ofertando nuestros productos o nuestro producto son altos, son elevados. Sí, entonces, al tener este precio, la cantidad demandada, la ley, ¿no? No es mucho, no es mucho. Puede ser un producto de calidad, puede ser un buen producto, pero hay que analizar este mercado. Por ejemplo, aquí tenemos 0.16. En el punto A, 0.16 que sacamos nosotros comparando con el B.
Ahí casi ya ven, como ven ustedes, sí. La elasticidad es promedio, la elasticidad promedio de la demanda es bastante baja. Sí, es bastante inelástica. Entonces puede un momento determinado que en ese mercado ya no, pues ya no se pueda comercializar. O sea, ya no, ¿por qué motivo? Porque ese mercado ya no se está expandiendo. Ya no se está expandiendo ese mercado en relación a la demanda. Nosotros podemos tener ahí 200 competidores, pero hay demanda, hay demanda, hay demanda, hay demanda en ese mercado. Sigue aumentando porque la población sigue aumentando, porque va más gente. Bueno, un sinnúmero de motivos, un sinnúmero de circunstancias que se pueden presentar. Entonces nosotros vamos, pues, vean ustedes, ¿no es cierto? Vamos nosotros y vemos, hablemos nosotros de un mercado popular, pues. En ese mercado popular sigue aumentando la demanda, sigue expandiéndose, mejor dicho, la demanda. Entonces, esa demanda sigue siendo elástica. ¿Por qué motivo? Porque concurre una gran cantidad de gente. Pues en ese mercado, si nosotros le ponemos precios altos, así sea, que se expande ese mercado, entonces se va a contraer. Así haya bastante gente que quiera consumir, se va a contraer. Esa es la única circunstancia que encontramos nosotros con la información que tenemos. Con la información que tenemos. La otra está referente, ya eso ya es de análisis que hace del mercado la empresa. Aquí nosotros tenemos el precio, tenemos y la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces aquí únicamente para determinar que hemos nosotros establecido que la elasticidad al final, esta elasticidad promedio que hemos determinado, que hemos calculado, sí, es inelástica. El motivo es que los precios son altos, los precios son elevados. Los precios son elevados. Y las cantidades son pequeñas, las cantidades demandadas son pequeñas. Son pequeñas las cantidades demandadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya, entonces aquí tomamos la decisión nosotros. ¿Sí? En función de esto. Permanezco aquí, permanezco acá, permanezco aquí, permanezco acá, permanezco aquí. ¿Puede este mercado nuevamente volverse más atractivo? Este mercado será que ya fenece, este otro también va por esa vía, que estos mercados pueden reaccionar nuevamente. ¿Sí? Ya eso es la parte ya, bueno, de la empresa, ¿no? Pero nosotros a simple vista, ¿no es cierto? Tendríamos que estar nosotros todavía dentro de esto. Ahí, porque se ha contraído un poco la demanda. ¿Sí? Y ya no, eso todavía nos permite a nosotros competir. En cambio acá, eso depende de muchas cosas, del tipo de producto, del precio, pero aquí no, únicamente lo que estamos nosotros es en función del precio y de la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, por eso es el motivo que analizamos todo eso. Por eso es que vemos nosotros hasta la elasticidad. La elasticidad de esto promedio de la demanda.
Entonces, por eso hay lugares, sectores en los cuales dice, ese lugar es atractivo. Ese lugar, sí, ahí podemos nosotros poner un negocio, podemos buscar ese nicho de mercado, podemos ingresar a ese mercado. ¿Sí? Por la expansión que tiene, expansión, y ramen bien, por favor, por la expansión que va teniendo la demanda. Entonces, en un lugar donde la población va creciendo, entonces se van multiplicando también las necesidades, va aumentando. ¿Sí? Entonces, ustedes, si hablamos nosotros geográficamente, entonces vemos nosotros lugares en los cuales la población sigue aumentando ese lugar, ese sector. Entonces dice, aquí es factible establecer o ingresar a ese mercado. Sí, entonces, a ese es otro aspecto que tienen que hacer el análisis del mercado, el estudio respectivo de ese mercado. Sí, entonces, y dicen, aquí sí sigue, aquí se va a expandir, aquí va a crecer la demanda. Entonces, estamos hablando de la elasticidad en ese mercado. Si no, como ustedes ven, muchos establecimientos, muchos lugares, sí, en muchos lugares han tenido que cerrar, ¿no? Han tenido que cerrar. ¿Por qué? Sobre todo del mercado. No estamos hablando nosotros ni que este factor que hoy tenemos de salud que ha influido durísimo en las empresas para que cierren, muchas de ellas han cerrado y grandes empresas, grandes entidades han cerrado porque no venden, ¿no? No venden, ¿no? Ahora la característica de esa es que no tiene nada que ver el mercado, sino lo que tiene que ver es de estos factores externos. Uno de ellos de estos factores de salud. ¿Sí? Que esa es otra cosa diferente. Aquí estamos nosotros en el mercado. ¿Por qué tenemos un producto y por qué? Va disminuyendo. Dice, aquí sí comprarían, aquí sí debe haber muchísima demanda. Pero, ¿qué pasa con nuestro producto que va disminuyendo? ¿Sí? Nosotros solo analizamos desde este punto de vista. Los otros puntos de vista que se analiza ya es de la empresa. El producto no ha sido innovado. El producto no ha sido innovado. Denles un ejemplo que les decía a nosotros de nuestros productos tradicionales, que como les comentaba en las fiestas de Quito. ¿Sí? Entonces, era famosísimo. Siempre recordamos las colaciones. En definitiva, un caramelo no hecho de azúcar, en paila, artesanalmente. Pero no ha tenido esa expansión grande, no ha crecido ese mercado. Mejor se ha estado reduciendo, ya queda como una parte de nuestra reseña patrimonial, llamemos así. Y ha quedado casi en el lugar, si hablamos geográficamente, en el lugar que siempre, generalmente ha estado. ¿Sí saben dónde es? Es un pequeño, no es una casa donde tienen adecuado ahí en la parte de un patio, tienen adecuado, es de esos patios de las casas antiguas, ¿sí? Entonces tienen ahí los cuartos, es adecuado ahí esta pequeña empresa. Y ahí tienen las pailas, ¿por qué lo hacen? Artesanalmente en pailas las colaciones. ¿Sí saben dónde queda? No. ¿Sí o no? Hablen. No, Inge. Ya, entonces eso queda en el centro de Quito, en la calle Bolívar e Imbabura. Más arriba, atrás de la iglesia de San Francisco. Ahí tienen casi es esquinera la casa de una familia de muchos años. Ya que ni ellos mismos han podido expandirse.
Entonces ya queda como parte como les digo, como nuestra historia patrimonial así. De esos productos, ¿qué pasó? ¿Qué debieron hacer? Todo eso. Sí, y nosotros cuando vamos, muy poco encontramos. Por eso le digo, la parte de expansión, ¿no? Muy poco encontramos en determinados raros, en determinados supermercados. Los vemos nosotros, creo que me parece que yo vi en unas funditas en el Santa María, en el supermercado, pero no es que tenga una gran demanda, sino que está queriendo ingresar ahí, pero ya de muchos años. ¿Sí? Y como usted tiene muchas alternativas, ¿no? Esa es la parte de competir, muchas alternativas de su producto, en este caso, que es un caramelo, tiene usted muchas variedades de caramelos. Los cuales ahí ya depende de su preferencia y ponerse a competir, ¿no? Y así podemos enumerar un sinnúmero de cosas. Entonces, en este caso únicamente tenemos en función de ello. Bueno, sí está claro esto, ¿no? Aquí tienen que fijar, si hacemos nosotros aquí que esta elasticidad es mayor que 1, ese mercado sigue expandiéndose. Sigue expandiéndose, sigue la demanda expandiéndose en ese mercado. Es como les decía, cogemos un resorte y les tiramos. ¿Sí? Entonces vemos nosotros cómo el resorte se estira, ¿no? Y también le podemos contraer al resorte. El resorte, el elástico que decimos. Entonces ahí se toma la decisión respectiva, la decisión respectiva. Entonces veamos uno más referente a esto para ya dar por terminado y calcular un aspecto más que nos hace falta. Veamos si puedo yo copiar esto de aquí. Veamos si me copia. Sí. Tengo que borrar desde acá.